pero gracias a Dios, bien. Bueno, vean, yo creo que ya vemos mayoría y la idea es no quitarles mucho tiempo para que estudien bastante, porque ustedes son gente muy estudiosa y muy ocupada. Y total que, como dijo la canción, somos los que somos, estamos los que estamos. Ahí si alguien más se conecta y no lo veo, me avisan, porque esta vara, si uno no le da a admitir, no se pueden meter. Bueno, chicos, vean, a mí no me gustan estas clases virtuales porque es uno como hablar solo. A mí me gusta verles la cara de congoja y si tienen algo que preguntar de una vez y si no, con solo ver el gesto uno dice no entendió nada. Pero así no sabe uno. La mayoría están dormidos, por ahí la graban y luego si les da tiempo la ven. Pero bueno, así es esto, hoy nos tocó por acá. La idea era que la clase de hoy la compartiera la doctora Diana Vargas, la cual es una profesora que hace medicina interna, en, está en Canadá, ella está capacitándose y en agosto ya va a estar por acá, si Dios quiere. Me hubiera encantado que la conocieran porque es una persona de orígenes muy sencillos, de verdad es un ejemplo, y además de todo su conocimiento y sus logros, este, es inspiradora porque es la prueba fehaciente que los esfuerzos siempre tienen un, un premio, ¿verdad? Y es el llegar muy lejos. Ella está actualmente este, haciendo su maestría en medicina interna de caballos y, y bueno, a pesar de ser súper joven, es un prodigio para mi gusto, me parece que es una persona súper capaz. Pero bueno, eso mismo le impidió estar hoy aquí porque está muy ocupada, tiene exámenes finales, estuvo tratando de preparar la presentación, pero al final se le dificultó y eso uno lo entiende. Y bueno, al final, igual, la idea es que tengamos conocimientos básicos necesarios. No vamos a hablar de nada muy elevado, vamos a hacer una pincelada. Yo personalmente no hago medicina interna, pero me encuentro con diagnósticos errados por muchos colegas que no manejan los conceptos básicos, o sea que simplemente eh, esta clase no se las dieron, ¿verdad? Y yo creo que es básico y necesario que sepamos lo mínimo necesario para poder haber sido preparados como médicos veterinarios generales y que estemos facultados para ejercer, quiere decir que fuimos debidamente preparados. Entonces, me siento con la obligación de que ustedes salgan por lo menos empapados por encimita o que tengan en conocimientos varios ahí, alguna carpeta en el disco duro, algo de que algún momento Trejos habló de la parte respiratoria y de su importancia. Entonces, sin más ni más, déjenme ver cómo hago aquí para presentar mi pantalla. Ahí se ve, chicos. Sí, profe, nada más que Sí, se profe. ve pequeñito, digamos, todavía no estás presentando. Ay, jueputa, ¿y por qué aquí está como en gris y no me deja amplificarlo? Tendría que hacerlo antes de compartir. Déjame ver cómo hago. Tirito. Déjame paciencia porque yo ya estoy mal. Vamos a ver. Ah, no, ok.
Le doy donde dice ventana, donde dice pantalla completa, no sabe. Pantalla completa. Eso. Entonces así usa la compu con tranquilidad y le da a abrir, digamos, presentar al documento. Ahí va. Sí, ahí. Nada más, profe, ¿le podrías dar ahí donde dice ocultar a ese letrerito que sale ahí? Que ahí sonó alguien que está todavía ahí esperando que le demos. Suave. Aló. Vean, si aparece otro que tenga que admitir, ya me tengo que salir porque aquí no me salen para admitirlos. Bueno, ahí voy en esas. Profe. Ok, bueno, entonces vean, hoy vamos a hablar de los problemas respiratorios del caballo. Como les decía, vamos a hacer algo muy rápido. La idea es hacer una pincelada, que ustedes tengan conocimientos básicos pero necesarios. Dentro de las cosas que ustedes tienen que saber para el examen de incorporación, están varias patologías del aparato respiratorio, entonces por lo menos que ustedes tengan de dónde ir a estudiar y que se acuerden de algo de todo lo que vimos hoy y un norte de dónde se empieza. Yo para nada hago especialidad en esto, pero como clínico de equinos, pues conozco y veo la importancia de conocer del aparato respiratorio del caballo. Las lesiones o los problemas respiratorios, como les hablé en oportunidades anteriores. El locomotor es el tema del que más se habla en caballos porque quien mueve la industria de los equinos a nivel mundial es el deporte y el locomotor pues es básico para un atleta, para el desempeño de los caballos de deporte. Sin embargo, los desórdenes o los problemas respiratorios son la segunda causa en la merma del desempeño de los caballos de deporte. Entonces es algo que para nada es menor, es básico, pero necesario que tengamos algún conocimiento de la parte respiratoria, sobre todo porque hoy ustedes pertenecen a una comunidad profesional que el campo del ejercicio profesional para ustedes va a ser el mundo entero. Muchos colegas y compañeros suyos están hoy haciendo estancias y posgrados en el extranjero. Y a pesar de que en Costa Rica no tenemos un caballo deportista de élite, digamos, o una actividad económica que mueva el mercado de los equinos en la parte competitiva, pues a nivel mundial sí es otro el escenario y esto es lo que realmente les da de comer a la mayor parte de la gente que se dedica a ver caballos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Qué es importante como base entender? El caballo tiene una función respiratoria al igual que todos los animales. Sin embargo, cuando se le exige a nivel deportista, esto cobra una importancia vital porque las capacidades que tiene el aparato respiratorio para responder a las necesidades en el desempeño de los deportes es, es básica, pero además dista muchísimo del resto de las funciones del, del equino. Me refiero a que un caballo para paseo, un caballo para reproducción, un caballo eventualmente para llevarlo a un tope, un caballo de tiro, ¿verdad? Que no tienen que elevar las exigencias y el metabolismo a tan altos niveles, no va a padecer
ni de la mitad de las patologías de los que van a existir en caballos de deporte. Entonces, muchas de esas patologías no es que no existan, es que no las diagnosticamos, y muchas veces es porque la función zootécnica de nuestro caballo no lo exige a niveles en donde se manifestarían, ¿verdad? Entonces, muchas veces y muy seguido me encuentro con caballos con problemas respiratorios que no muestran signos hasta que ya a veces es muy tarde, ¿verdad? Entonces es importante tener eso. Como regla general, podemos entender y saber que la energía y las defensas respiratorias están muy limitadas y están en función siempre de una fisiología del organismo como tal. Entonces, hay 4 métodos en los que perdón, yo creo que aquí hay alguien entrando, pero ahora ¿cómo hago? Es que tendría que salirme aquí de la presentación, ¿verdad? Para ver. Tenía que ser Stevie. Ay, Dios mío. Y el otro también. Ya, el que se fue y el que no salado. No me vuelvo a devolver, dijo. Ahí va. Entonces, hay 4 maneras en las que el caballo responde para convivir con un entorno tan difícil sin que esto le genere un problema, una patología, una enfermedad. El primer método en el que las vías respiratorias tienen una defensa es la manera anatómica en la que están dispuestas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en la nariz del caballo, bueno, primero decir que el caballo es un respirador nasal obligatorio, ¿verdad? El caballo no puede respirar por la boca, entonces al ser la nariz la única vía de entrada para el aire al organismo, es sumamente importante conocer la anatomía desde los hollares hasta el último bronquio, ¿verdad? Entonces, esta eh, disposición anatómica que tienen los cordetes nasales tiene una función, ¿verdad? Y que es que el primer método de defensa del caballo es la turbulencia que generan estos recovecos y este laberinto que generan todas las partes sinuosas de las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de los senos paranasales? Pues generar esta turbulencia del aire. Esto para que las partículas que flotan en el aire se adhieran a las paredes y esa sea una de las primeras barreras y la más eficiente probablemente de convivir con moléculas, con partículas, con patógenos, sin que esto le genere un problema al caballo. Entonces es como, imagínense que ustedes los tiran a correr por un laberinto en donde las paredes están barradas de pegamento y les tapan los ojos. O sea, tarde que temprano van a chocar contra alguna de las paredes, eso separa todas las partículas en la misma turbulencia que hacen estas figuras, hace que las partículas se adhieran a las paredes y entonces el aire pase más limpio a la siguiente parte del tracto respiratorio, ¿verdad? Como tal, también encontramos en la primera parte del aparato respiratorio una microbiota residente, ¿verdad? La barrera competitiva, como ocurre también en otras áreas como el intestino, es una de las formas en las que el sistema respiratorio se defiende. Entonces, esta barrera competitiva de los estreptococos, la pasterela, que son las floras aerobias, y las anaerobias en la cavidad oral, y las vías altas se
previenen esta colonización, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte en la que encontramos una área de población normal residente de bacterias? Entonces, más o menos toda la parte nasal, todos los cornetes nasales, los senos paranasales, la faringe y probablemente el primer tercio de la tráquea, ¿verdad? Todavía encontramos floras bacterianas ahí, residentes normales. De ahí en adelante se considera las vías respiratorias asépticas, ¿verdad? De ahí en adelante vamos a encontrar que hay un método que se llama el escalador mucociliar, que mantiene un barrido constante sobre todas las mucosas del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué es esto del escalador mucociliar? Todo el aparato respiratorio por dentro está dispuesto de unas células caliciformes que tienen unos cilios, que son como unos pelitos. Esos cilios se mueven o laten casi que 14 veces por minuto, y esto hace que haya una motilidad también en el tracto respiratorio. Después de eso, pues hay una capa que se llama la capa Sol-Gel, ¿verdad? Que es una secreción de moco, en donde hay una doble capa, ¿verdad? La capa Sol, que es una capa mucho más líquida, en donde permite que estos pelitos, estos cilios, latan con mayor velocidad. Y después hay una capa más mucosa, que es la capa gel, que es la que detiene, ¿verdad? Y absorbe las moléculas, en donde se quedan pegadas todas este escalador mucociliar, que es un trabajador silencioso, pero súper eficiente, y a lo que realmente se le debe que las vías respiratorias no sean infectadas con la facilidad con la que podrían serlo por el medio en el que se desenvuelven los caballos, como una pista de carreras que está llena de moléculas flotando, o una caballeriza, o cualquier lugar en donde el moho, las esporas, el aspergillus, cualquier tipo de patógeno puede colonizar fácilmente. Entonces, ¿por qué se le llama escalador mucociliar? Porque en realidad es como tal, un escalador que va en una parte del tracto respiratorio en contra de la gravedad. Entonces, todo esto que vemos aquí, los bronquios, bronquiolos, el árbol traqueal, está mucho más bajo que la cabeza. Entonces, cómo sacan las partículas que podrían llegar, que lograron pasar los cornetes nasales, que no se adhirieron ahí, y toda la celularidad que va, macrófagos y todo lo que está muriendo y está generando basuras o restos celulares, salen de la parte respiratoria gracias al escalador mucociliar. Entonces, esta doble capa de gel, inclusive hasta en contra en contra de la gravedad, en alguna porción del aparato respiratorio. Toda la parte de la cara y la cabeza pues está a favor de la gravedad, y se encuentran o convergen en la faringe, ¿verdad? En donde todo lo que está abajo sube por el escalador mucociliar, y todo lo que está adherido a los senos y la faringe llega a la faringe, y el caballo lo deglute y inactiva cualquier tipo de patógeno gracias a los ácidos clorhídricos y los jugos gástricos cuando se es deglutido. Hasta ahí vamos bien. ¿Se entendió? Yo sí, profe. Yo sí también, profe. Ok. Y lo último, que como método de defensa que tiene el aparato respiratorio, son las proteínas surfactantes y una inmunidad innata y mecánica que tienen los bronquiolos. Entonces, ya a nivel más profundo, en donde están los capilares más pequeños y los bronquiolos y las cavidades microscópicas, vamos a encontrar este tipo de proteínas surfactantes. ¿Qué quiere decir eso? Hay 4 tipos de proteínas, se le llama SPB y SPC a las proteínas que se denominan hidrofóbicas, ¿verdad? La función de estas proteínas es que reducen la tensión superficial, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Como repeler el agua o la humedad, y de esa manera mantener abierto
el bronquio, ¿verdad? Imagínense que el bronquio es como un globo, pero mojado. O sea, uno infla un globo y después queda como un vapor del aliento y ya luego se pega. Sus paredes se adhieren una con otra. Eso pasaría lo mismo en el bronquio si no existieran estas proteínas hidrofóbicas, que lo que hace es que mantienen la luz del bronquio porque repelen el agua y la humedad. Entonces permanece el bronquiolo dilatado, ¿verdad? Para que exista campo para el paso del aire. Y las otras, que son las proteínas SPA y SPD, que son hidrofílicas, llamadas colectinas, estas actúan como tienen una función que se llaman opsonización. La opsonización es como un método de marcaje. La función que ellas tienen es ir y encontrar los patógenos que hayan llegado hasta ahí y adherirse a ellos. Entonces lo que hacen es como pintarlos o llamar a los macrófagos, que son los que en realidad van a neutralizar a algún patógeno que haya llegado a esta área, ¿verdad? Entonces estas proteínas SPA y SPD son como los que entran y dicen aquí está, y luego vendrán las células de defensa y después porque a veces les cuesta identificar a los patógenos, entonces estas proteínas ya identificadas permiten que los fagociten. Entonces esta es como la última barrera de la defensa respiratoria. Esto es mucho más complejo que esto, pero en resumen y a grandes rasgos más o menos es eso. Si pudiéramos clasificar a grandes rasgos las enfermedades respiratorias, pues podríamos decir que hay enfermedades respiratorias de vías altas y de vías bajas. Dentro de las más comunes de las vías altas, vamos a ver que podrían compartir algunos signos, ¿verdad? A veces hay descarga nasal, no siempre hay fiebre, pero sí puede haber, acompañados de tos, y cuando hay fiebre casi siempre hay letargo. Las causas infecciosas normalmente son bacterianas, y una de las más drásticas son el Streptococo equi, ¿verdad? Que causa la papera equina, ¿verdad? O la gurma bastarda, que es un problema infeccioso súper complejo, ¿verdad? Serio, con una muy alta morbilidad, en donde hay brotes de papera, normalmente se infectan todos los caballos. Y es un daño significativo lo que causan, porque quedan como pacientes portadores durante mucho tiempo. Entonces es un agente importante que puede causar problemas. Y siempre se aloja en los nódulos linfáticos y cerca de la garganta, por lo tanto causan una restricción respiratoria, y por eso se considera una enfermedad respiratoria también de las vías altas, aunque afectan también otros órganos que no necesariamente pertenecen al aparato respiratorio. Y bueno, y todas las virales, ¿verdad? Las influencias y los herpesvirus, que son muchos, que causan enfermedades virales transitorias en los caballos. Desde el punto de vista de lo no contagioso, pues tenemos la condilitis aritenoidea, neoplasias, hiperplasias linfoides y faringias, micosis de las bolsas guturales, entre otras. Y si vamos a las vías respiratorias bajas, bueno, encontramos que Profe. Profe, se le fue el audio. No lo escucho. Ajá. Aló. Aló. Ya, Ahora sí. ya. Ahí me escuchan. Sí, Ahora sí, profe. profe. Y ahora yo no escucho. Aló. A ver qué pasó aquí. Aló. Aló. Sí, profe, ya se escucha. Ahí se escucha. Sí. Perfecto. Bueno, ahí me gritan si no. Entonces, me quedé que en las vías respiratorias bajas también hay infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, bronconeumonías, pleuroneumonías bacterianas, neumonitis parasitarias y
También las causadas por herpesvirus pueden bajar hasta las vías bajas y causar problemas y consolidaciones principalmente. Las que no son infecciosas, pero sí causan un problema inflamatorio, normalmente relacionadas a la intolerancia con el ejercicio, como el asma o todas las enfermedades que están en el espectro consideradas como el asma equina, desde la leve a la moderada, y condiciones, digamos, de obstrucción recurrente, ¿verdad? O asma severa. Que estas son una de las restrictivas que no solamente están en las vías altas, sino también en las vías bajas, ¿verdad? Otros problemas que podrían afectar el parénquima pulmonar está la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio y otras neoplasias, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poco de eso. Bueno, para hablar de las vías respiratorias altas y las disfunciones mecánicas, vamos a hablar de estas tres principalmente. El desplazamiento dorsal del paladar blando, que las tres son una limitación mecánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que repasar un poco anatomía, porque esto es algo meramente mecánico, ¿verdad? Hay una explicación en donde podemos ver imágenes y explicarnos qué es lo que está pasando. No hay que imaginarse ningún patógeno causando ahí un desorden, ni haciendo toda una mimetización de las mucosas y etcétera para causar un problema que lo describen la gente que investiga, pero no, esto lo podemos ver claramente. Y las tres son patologías que se diagnostican mediante una endoscopía, entonces es muy fácil de entenderlas cuando vemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el desplazamiento dorsal del paladar blando? Bueno, el borde caudal del paladar blando se desplaza dorsal a la epiglotis, ¿verdad? Esto dice que la literatura que la epiglotis se encaja sobre el paladar blando exactamente como un botón en el ojal, ¿verdad? Entonces, para la respiración normal del caballo, la epiglotis descansa sobre el paladar blando, ¿verdad? Sin embargo, cuando el paladar, en vez de estar abajo de la epiglotis, se luxa y pasa a pasar sobre la epiglotis o parcialmente está pasando sobre y luego hacia abajo, entonces se genera una obstrucción respiratoria, ¿verdad? Característica, el ruido vibratorio agudo y ocurre casi siempre en dinámica. Estos caballos, si hacemos una endoscopía, los vemos normales, pero apenas el caballo lo ponen a trotar o a galopar, se escucha un ruido y volvemos a hacer la endoscopía y ya no se ve. Entonces, para esto se ocupa la endoscopía en dinámica porque es la manera en la que podemos diagnosticarlo, ¿verdad? Para ver cómo el desplazamiento es intermitente, casi siempre, ¿verdad? El tratamiento pues es conservador, muchas veces estos caballos simplemente se retiran de la parte competitiva, algunas veces hay caballos caballos de carrera sobre todo, que les amarran la lengua y las ponen en la parte de la mandíbula, en la parte más rostral de la mandíbula, se les amarra la lengua para que no retraigan la lengua hacia atrás y eso causa que el paladar se elongue un poquito y eso le da tensión al paladar, ¿verdad? Y eso ayudaría. También hay cirugías muy complejas para reposicionar la laringe, para que ayudar al paladar, pero realmente esto ocurre porque en muchos caballos la epiglotis es más pequeña de lo normal y entonces eso también lo vuelve propenso o hay algún daño a nivel de alguno de los nervios que ha generado una flacidez exagerada del paladar blando. La otra patología de disfunciones mecánicas es la neuropatía laringea recurrente, ¿verdad? Mejor conocida como hemiplegia laringea. Yo creo que alguno de ustedes ya había hablado de ella en algún momento. La hemiplegia idiopática normalmente tiende a ser izquierda, pero también he visto caballos con hemiplegia laringea derecha y esto ocurre muy raro en Costa Rica. Los dos caballos que conozco que han tenido hemiplegia laringea los vi aquí y no lo podíamos creer porque la estadística es como decir que un 98% de los caballos cuando tienen hemiplegia es izquierda. Y esto se debe a que el nervio que inerva los músculos de los cartílagos aritenoides tiene un trayecto muy largo y en la evolución tuvo como
una falla de diseño, ¿verdad? Y a pesar de que del cerebro a la laringe hay una corta distancia, este nervio baja hasta el arco aórtico y da vuelta por detrás de la aorta desde el cerebro y vuelve a ir a la laringe. Eso hace que mida casi un metro 10, y esto genera una desmineralización de este nervio, entonces causa una incapacidad para abducir el cartílago aritenoide. Esto del lado izquierdo es más común porque el nervio pasa de esta manera. Sin embargo, del lado derecho no es tan largo el nervio, por lo tanto, esto se le ha achacado a esta condición anatómica el hecho de que sea de esta manera. Hay grados para diagnosticarla. Normalmente los primeros grados ahí cuesta verlo y es apenas medio sugestivo, pero también se puede hacer una prueba de la palmada en la escápula, y normalmente se supone que cuando uno golpea el lado derecho, el nervio izquierdo debería abducirse, y cuando uno golpea el lado izquierdo, el lado derecho debería abducirse. Y cuando uno no tiene la posibilidad de hacer una endoscopía en dinámica, entonces esta es una de las maneras en las que a veces vemos si tiene o no una relación con una hemiplegia laringea. Sin embargo, lo mejor es hacer la endoscopía en dinámica. Y el tercero las patologías dinámicas, de las distorsiones mecánicas de las vías respiratorias altas, es el atrapamiento epiglótico. Y esto simplemente es porque el tejido subepiglótico envuelve al cartílago epiglótico, y eso ocurre porque es muy grande, hay una elongación de ese tejido, ¿verdad? Entonces lo engancha, y eso también cuesta mucho verlo, pero todas estas patologías tienen una condición, que se escuchan. Entonces, todas generan algún ruido y son características que nos indican que hay que recurrir a una endoscopía. Entonces, veamos, esto es una endoscopía en dinámica. Esto es una banda. Por supuesto, los gringos son muy fresas y ellos lo hacen todo muy mecanizado, y entonces esta es la manera en la que entrenan a los caballos para que se suban a la banda y empiezan a hacer ejercicio, porque de lo contrario sería como los memes esos que vemos que va a caer allá lejos el caballo cuando enciende la banda. Entonces vean, hay una persona atrás que lo incita a caminar y otra persona lo sostiene y empieza al paso, ¿verdad? Bien despacio, y hasta que el caballo va agarrando la confianza y aprende a utilizar la banda. Esto lo utilizan para hacer pruebas de electrocardiogramas, pero para las patologías respiratorias tiene que ser súper útil, porque todas estas cosas no se podrían diagnosticar en el caballo en estática. Entonces, esta es la manera en la que los disponen para que puedan hacer el ejercicio y manifestar la patología. Eso es como cuando uno lleva el carro al mecánico y uno siempre le escucha el sonido, y cuando llega ya no se escucha el sonido, pero entonces hay que sacar el carro para que el mecánico escuche en los huecos cómo suena, ¿verdad? Y dónde está el sonido. Esto es igual. Si el caballo no se mueve, no se le evidencia la fatiga, no se ve la falta de respiración, entonces necesitamos evaluarlo en dinámica. Y vean, ahí está del lado derecho el caballo, el operario haciendo la endoscopía, y este es el equipo de trabajo que se necesita vean que aquí está el de la rienda larga, que es el señor de atrás, la persona que sostiene el caballo, el que lo arrea, y el doctor que hace la endoscopía. Entonces, esta es la anatomía de un caballo normal. Entonces, vean cómo. Aquí se ve el cursor, no se ve. Sí, sí, se ve, profe. Sí, doc. Entonces, estos que están aquí son los cartílagos aritenoides, el derecho y el izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la patología de la hemiplegia laringea ocurre en el izquierdo, ¿verdad? Entonces, siempre le he prestado mucha atención al izquierdo, ¿verdad? Estas son las cuerdas bucales, estas son las con las que vibran cuando el caballo relincha. Está la entrada a la tráquea, y aquí está el tejido ariepiglótico. Este es el que a veces elonga y atrapa la epiglotis. Todo esto que está aquí abajo es la epiglotis. ¿De acuerdo? Sobre quién está la epiglotis, ¿dónde está descansando la epiglotis? ¿Quién me dice? Ahí dice.
En el paladar blando. Correcto, entonces este es el paladar blando, ¿verdad? Que es la elongación del paladar duro, ¿verdad? Pero esto hace que el caballo sea un respirador nasal obligatorio. Vean cómo está totalmente sellado. ¿A dónde está el esófago? ¿Dónde estaría el esófago? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan cuando empezamos a sondear los caballos, que vimos un poco de esta anatomía? Estaría bajo la epiglotis, ¿no? En realidad está atrás de los cartílagos aritenoides. Entonces, cuando nosotros venimos con la tráquea y esperamos a que el caballo degluta, lo que hace la epiglotis es tapar la tráquea y abre un espacio atrás de los cartílagos aritenoides. Normalmente, cuando volteamos la sonda hacia arriba es para que no se vaya a la tráquea. Y la giramos ligeramente para que esquive a los cartílagos aritenoides y se vaya al esófago que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, mientras el caballo no degluta, esto está sellado para que respire. ¿De acuerdo? Cuando el caballo deglute, entonces se cierran los cartílagos aritenoides. ¿De acuerdo? Se cierran las cuerdas bucales y la epiglotis pasa sobre ellos para abrir campo a la deglución. ¿De acuerdo? Al quitar la epiglotis, ¿qué está aquí abajo del paladar blando? La cavidad oral, ¿verdad? Porque digamos, dorsal está la cavidad nasal, abajo ventral está la cavidad oral. Entonces, la epiglotis, al quitarse de aquí, abre paso a la cavidad oral y los cartílagos aritenoides, al cerrarse y abre paso al esófago, ¿verdad? Entonces, la comida viene hacia acá y pasa para allá cuando se tapa. Ahorita vamos a ver un video y tal vez les va a quedar más claro. Entonces, esto es un caballo en ejercicio normal, sin ninguna patología. Vean cómo respira, cómo abre grande y luego se cierran los cartílagos aritenoides. ¿Lo ven? Voy a volver a poner. Como es en dinámica, todas las endoscopías se ven así de movidas. Entonces cuesta a veces ver bien porque el caballo siempre está deglutiendo, se pega la cámara a los lados, pero ahí se ve donde se cierran los cartílagos aritenoides. Y en esta no se aprecia muy bien cómo la epiglotis sube, pero ahí vamos a ver otras, tal vez se ve mejor. Pero vean, quiero que vean cómo se abducen los cartílagos aritenoides, cómo se abre grande. ¿Lo vieron? Abre grande para que pase el aire porque hay una necesidad significativa de aire. ¿De acuerdo? Y vean cómo se vería una hemiplegia laringea, ¿verdad? Entonces aquí hay un deterioro de los músculos, ¿verdad? Una atrofia total de los músculos. Este es un grado 5 de una hemiplegia laringea, está totalmente caído, pero muchos no se ven así, muchos se ven normales, simplemente que al ejercicio no hacen el movimiento de abducción, están paralizados. Entonces hay que verlo al ejercicio, ¿verdad? En dinámica, no solamente como una foto. ¿De acuerdo? Este es otro video. Vamos a ver si aquí se ve mejor la hemiplegia laringea. Bueno, este es otro endoscopio en dinámica y este se le puede adicionar, es un aditamento que se le pone al caballo para ponerlo en ejercicio y para que podamos ir grabando. El problema de estos endoscopios es que durante el ejercicio no podemos estar reposicionando la cámara. El endoscopio tiene una movilidad en donde el operario puede girar de la derecha a la izquierda para abajo y ver mejor una patología. Entonces, en cambio, en este, pues se puso y se ve lo que se ve. Muchas veces filma muy arriba o muy abajo, muy adentro, pero es una opción mucho más viable, ¿verdad? De generar una endoscopía en dinámica. Nada más que el caballo tiene que ser tranquilo y ver si aprende a hacer el ejercicio con la careta y el endoscopio. Entonces, quiero que vean este cartílago, igual el izquierdo, cómo está caído. ¿Sí lo ven? Y bueno, entonces, en este caso, el tratamiento es quirúrgico y se llama, ¿quién se acuerda cómo se llama la cirugía para corregir la hemiplegia laringea? ¿Ahí se acuerda? Yo no recuerdo. Hay dos cirugías que se hacen para la hemiplegia laringea, que es la
el take-back o laringoplastía y la ventriculectomía. Estas dos cirugías tienen que hacerse juntas para un caso muy severo o se podría elegir una o la otra en casos más leves. Pero normalmente terminan siendo caballos que se operan de las dos. Entonces es cuestión del cirujano si quiere hacerlas de una vez o hacer una y luego la otra. Es una cirugía de lo que hace es anclarse el cartílago aritenoide y jalarlo hacia atrás. ¿Cuál es el problema de eso? Que el cartílago queda abducido el 100% del tiempo. Entonces son caballos que competitivamente van a funcionar, pero que son más propensos a broncoaspirar, porque no van a tener la capacidad de cerrar en el momento de la dilución de manera tan hermética. ¿De acuerdo? Ok, ahora quiero que vean este. ¿Quién me dice qué pasó ahí? ¿Cómo se ven los videos? ¿Se corren bien o se ven medios cortados? No, sí No, se ven sí, bien. corren bien, doctor. Se ve como que a veces sí cierra bien y a veces no. Voy a ponerlo de nuevo. Como un lado. Quiero que identifiquen la anatomía de la que hablamos hace rato. Quiero que vean dónde están los cartílagos aritenoides, dónde están las cuerdas bucales, en dónde está el inicio de la tráquea, dónde está la epiglotis y el paladar blando. Identifiquen todas las estructuras y luego me dicen qué pasa ahí. Le voy a dar un punto al que me diga qué pasa ahí. No lo podemos poner en cámara lenta. Yo quería el punto, pero es que no sé. A ver, diga, pero ahí no hay problema. Si lo falla, no pasa nada. ¿Qué vieron? Yo lo que me pareció ver que la epiglotis no cerraba completamente, entonces, ¿Qué le pasó? aunque ¿Qué los le, cartílagos, ajá, ¿Qué le pasó a la epiglotis? y es que yo como que se quedó pegada, no sé, como que yo empezó Ajá, correcto. y Ahí está. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ya lo nombramos. ¿Cómo se llama esa patología? ¿En dónde quedó la epiglotis? Véala ahí. ¿Qué le pasó? Se pegó al paladar. Correcto, véala ahí. Ahí está arriba y anteriormente estaba abajo del paladar blando. Entonces es un desplazamiento dorsal del paladar blando. Véanlo aquí. Profe, señálelo con el cursor, porfa. O sea, donde usted Ahí dice. está. Vean. Vean esa imagen ahí. ¿Sabe? Ahí. ¿En dónde está la epiglotis ahí? No está, ¿verdad? No se ve la epiglotis. Lo que estamos viendo ahí es el paladar blando. La epiglotis se metió por abajo del paladar blando. Véanlo, vean esa imagen y vean cómo estaba al principio. Vean la epiglotis amarilla, grandota, ahí como una lengua. Ah, fue que Véanla ahí, cuando es cerró muy... la metió como debajo. Exactamente. Veanla, ahí está la epiglotis muy evidente. Veanla, amarilla, grandota, tiene un borde cerrado, quiere decir que parece una sierra, no que está cerrado de que no le entra nada. El borde cerrado se pierde y ya no se ve esa lengüita, véanlo ahí. Ahí está la epiglotis, ahí está la epiglotis. A ver, es que se me perdió el... Y ahí ya no está la epiglotis, ¿la ven? Ahí quedó Sí. abajo. Ok.
Entonces, esto sería un desplazamiento dorsal del paladar blando. Y esto no se puede diagnosticar a menos de que no se haga una endoscopía. Sin embargo, hay cosas que nos hacen sospechar claramente de esto, y es el sonido que genera. ¿Cómo creen que suena un caballo con un desplazamiento dorsal del paladar blando? Yo pensaría que como un ronquido o como queda, traga aire, digamos, directo. Suena, ¿sabe? Suena como, sí, es es que, vamos a ver, el ronquido depende de cómo uno lo escuche. Podría ser más un estridor o podría ser más esto lo describen como un papaloteo. Imagínense una bolsa plástica que ahí hay un ventolero, como suena. Así, como ese sonido de que el viento está moviendo algo. Así suena un desplazamiento dorsal del paladar blando, porque el paladar está tan laxo y que se pasa sobre la epiglotis que interrumpe el paso del aire y el aire lo mueve para adentro y para afuera. Además de que estos caballos tienden a generar mucha saliva que se pasa a la cavidad nasal. Entonces está muy mojado y el paso del aire se le escucha como ese papaloteo, ese sonido característico, que hay sin embargo, pues hay que corroborarlo con una endoscopia dinámica. ¿De acuerdo? Vean este otro video a ver si se ve mejor. Este está filmado desde más lejitos, tal vez se vea mejor. Y véanlo ahí, como dijo. Lo que se mueve, lo que se mueve sería el paladar blando, la epiglotis Exacto. no se mueve moviendo. Exacto, se mueve el paladar blando porque la epiglotis se está queriendo desatrapar. Está abajo del paladar blando y lo levanta, pero en realidad no se ve la puntita de la epiglotis característica del borde normal de la epiglotis. Veanlo como ahí sí se ve la epiglotis, es que ese video se ve muy blanco y de pronto se pierde y se va por abajo y él intenta salir, ayúdenme, dice, y no sale. ¿Cómo era que se llamaba el desplazamiento de lateral? Dorsal, desplazamiento dorsal del paladar blando. Dorsal del paladar blando, ok. Ok, entonces, véanlo aquí, qué bonito. Este es la epiglotis, cómo tiene una prolongación, una punta, y el borde tiene unas ligeras crestas, ¿verdad? Aquí están las cuerdas bucales, y estos, ¿cómo se llaman? ¿Quién me dice? Y ahí serían los cartílagos, ¿no? Los cartílagos de retinoides. Correcto. Derecho e izquierdo. Está bien, entonces vamos a ver ahora esta otra imagen. ¿Qué pasó aquí? Que sería lo mismo que estaríamos viendo, como que el paladar blando está desposicionado de su lugar. No, en este caso, vean aquí esta línea. ¿Sí se ve el cursor? Esta línea, vean, esta línea que está al borde de donde debería ir la epiglotis, esta línea, evidencia que este es otro tejido. Este no es el paladar blando. ¿Ves? Porque está separado. Si lo viéramos en dinámica, lo que pasa es que no encontré un video. Pero si lo viéramos en dinámica, o yo creo que sí. Vamos a ver si hay un video aquí. Sí, pero esto es cuando ya están haciendo la operación. Vean aquí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta patología? Romper este tejido para liberar la epiglotis. Entonces, lo que meten es un gancho que lo que hace es cortar el tejido y entonces esta patología se llama... Es la del atrapamiento epiglótico. Correcto, ese es el atrapamiento epiglótico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que ese tejido que está atrás de la epiglotis está muy laxo y el movimiento del viento que pasa en la exhalación hace que se atrape la epiglotis, ¿verdad? Entonces, es muy parecido al anterior, pero es diferente el sonido. En este caso,
la epiglotis sí está presente sobre el paladar, pero está atrapada por este pliegue. Y entonces el tratamiento es romperlo, lo cortan aquí a la mitad. O entonces, vamos a ver. Profe, preguntita, Ujú. ¿y eso no puede ser por una hipoplasia epiglotica? Que sea como más pequeño. Sí, son más propensos, los caballos con la epiglotis pequeña son más propensos tanto al atrapamiento de la epiglotis como al desplazamiento dorsal del paladar. Lo que cambia es el tejido involucrado, porque yo no puedo cortar el paladar blando. El paladar blando es necesario para el caballo no broncoaspire. Se ocupa hacer un sello con la epiglotis. Y el caballo tiene vida normal y nunca va a pasar nada si el caballo no está en un ejercicio extremo, ¿verdad? Estos caballos yo estoy seguro que nosotros tenemos de a montón. Lo que pasa es que no los diagnosticamos porque no son caballos que tienen que ir al máximo, ¿verdad? Y romper su propio récord y tener un desempeño como los caballos de carrera. Pero los caballos costarricenses de paso que tienen una hemiplegia laringea sí lo vimos. Y esos son los caballos roncadores, porque son más propensos a que ocurra. Solo para prender la luz, porque yo estoy aquí como en tinieblas, ya no veo nada. Pero sí, la pregunta era que si la hipoplasia epiglótica hace el caballo propenso y sí, definitivamente sí. Entonces, vean aquí, esta es una tabla comparativa de los trastornos de las vías respiratorias altas, en donde vemos un defecto mecánico, ¿verdad? Entonces, en el desplazamiento dorsal del paladar blando es vibratorio el ruido, y entonces normalmente ocurre con la expiración, ¿de acuerdo? Con la inspiración, perdón. Cuando el defecto que está ocurriendo es que el paladar blando se pone sobre la epiglotis, entonces probablemente también los músculos faringeos están dañados, y ves esto que les decía de las terminales de algunos pares craneales que pueden estar involucrados en una atrofia de esos músculos faringeos. Y la solución es esto que es la cirugía que les decía, o en su defecto, atarles la lengua, ¿verdad? En el atrapamiento epiglótico, entonces se escucha un aleteo, un estridor, principalmente expiratorio, y este pliegue epiglótico que envuelve la epiglotis hace que se pierda ese margen aserrado que les decía de la epiglotis, ¿verdad? Entonces, la división axial, o sea, cortarlo por la mitad, ya sea con láser o con un bisturí de gancho, esa es la solución. Y en el caso de la hemiplegia laringea, entonces el sonido es más áspero y es exclusivamente inspiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, el colapso del aritenoides izquierdo, normalmente la estructura que está interfiriendo, debido a que el nervio laringio recurrente izquierdo genera una desmineralización por la longitud que tiene. Y esta es la cirugía que les decía, la laringoplastía o TAVR y la ventriculectomía. Eso es como el resumen de lo que hemos visto. Y voy a ir más rápido porque yo creo que estamos ya 1 hora y no hemos avanzado nada. Después, de las vías respiratorias altas están los trastornos inflamatorios y infecciosos. Aquí vamos a nombrar algunos que lo causan lo mismo que los demás. O sea, lo que causan es un problema mecánico de obstructivo que genera que se disminuya la luz de la entrada del aire, ¿verdad? Entonces, en la condritis aritenoidea, normalmente hay una infección granulomatosa progresiva en los cartílagos aritenoides, que presenta un estridor inspiratorio severo, normalmente ocurre en caballos adultos, y la endoscopía muestra claramente las masas, ¿verdad? Entonces, esto se puede tomar una muestra y enviar al laboratorio, pero normalmente es patognomónico. Problemas secundarios como la cicatriz nasofaringea inducida en algunos lugares de Estados Unidos lo nombran como
característico, endémico de algunos lugares. Yo personalmente nunca he visto ninguna de estas, pero viene en la presentación. La hiperplasia linfoide, lo cual es súper común. Esto, lo que pasa es que hay grados. Es una patología inflamatoria de las vías respiratorias altas, muy característica de los caballos de carrera. Y esto no siempre se trata, porque no siempre causa problemas. Y ahorita vamos a ver unos endoscopías donde se ven, yo creo que caballos con una hiperplasia linfoide laringia, pero mucho menos severa como en esta foto. Aquí sí hay un dolor, hay una inflamación clara, y entonces aquí sí se recomienda una terapia antiinflamatoria, normalmente con corticosteroides, ya sea sistémicos o locales. Y esta tal vez es la más importante, que sí tenemos en Costa Rica, y sí es muy importante el manejo con el que se tiene, que es la infección por Streptococcus equi o papera. Entonces, esta bacteria es altamente patógena y contagiosa, ¿verdad? Normalmente forma abscesos en ganglios linfáticos y bolsas guturales, y hay una complicación casi que siempre con un empiema de las bolsas guturales, ¿verdad? Por lo tanto, una compresión faríngea, y también se hacen abscesos, ¿verdad? Los famosos strangles, que son como, ¿cómo se dice eso? Calcificaciones, no, se hacen como piedras gaseosas en donde la bacteria se aloja y logra estar ahí por años, y se vuelven pacientes portadores de este problema, ¿verdad? Eso requiere un aislamiento estricto porque es altamente contagioso, y cuando se da esto en algunos lugares, pues sí se vuelve un problema porque los vectores terminan siendo los montadores, terminan siendo la gente que atiende a uno y a otro caballo sin las debidas medidas para los problemas infecciosos. Luego vamos a hablar de este asunto que es el espectro del asma equina, ¿verdad? Entonces está esta enfermedad que es el asma leve o moderada, y el RAO. El RAO, que es el asma severa o enfermedad obstructiva recurrente, ¿de acuerdo? De vías aéreas. El RAO en la literatura más antigua se conocía como EPOC. Y de hecho todavía yo creo que en el examen de incorporación a ustedes les preguntan por el EPOC, para que sepan que es lo mismo que el RAO. Y es una enfermedad sumamente común. Lo que pasa es que está mal tratada porque está mal diagnosticada. Pero a pesar de que la literatura las nombra como dos enfermedades diferentes, los signos clínicos son muy parecidos, nada más que uno es más severo que el otro, y la causa es la misma. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que tal vez cuando es una asma leve, moderada, y cuando es un RAO, pues depende del individuo, o sea, la susceptibilidad que tenga para los alérgenos, que al final son la etiología de esta patología. Entonces, normalmente el asma leve o moderada ocurre en caballos jóvenes, pero puede ocurrir en cualquier edad. Y el RAO es más común en caballos adultos, ¿verdad? La presentación en el asma leve moderada normalmente es imperceptible cuando se encuentra en reposo, ¿verdad? Se nota cuando el caballo empieza a manifestarlo en el ejercicio. En el caso del RAO, no, es una, en cualquier momento, aún sea en reposo, el caballo tiene claramente un esfuerzo expiratorio marcado, una línea de esfuerzo, ¿verdad? O línea de asma, que es donde el abdomen se contrae para que el animal pueda respirar, ¿verdad? Las fosas nasales se dilatan bastante, casi siempre tiene tos crónica, tiene mocos también, y es una condición mucho más crónica que el asma moderada. ¿Qué impacto tiene en el rendimiento? Ambos severamente comprometidos, ¿verdad? Tanto el asma leve como el RAO tienen una intolerancia con el ejercicio, ¿verdad? Cuando no están estabilizados, ¿verdad? Los hallazgos en las vías respiratorias bajas, en el caso del asma leve o moderada, pues se encuentran neutrófilos, eosinófilos y mastocitos levemente elevados. En una población normal de la celularidad del pulmón deberían haber
un 50% más o menos de macrófagos y el resto, una población entre neutrófilos, eosinófilos, pero los mastocitos son muy, muy altos. Entonces, cuando tenemos un RAO, normalmente hay una abundante neutrofilia, ¿verdad? Y encontramos también moco abundante. Y en los grados altos, ¿verdad? O crónicos, se encuentran estas espirales de Krushman, que son mocos que se han solidificado, y cuando se hace un lavado bronquioalveolar se desprenden por la presión que genera el líquido o la solución que se insufla, y cuando se recupera se vienen juntos, pero es casi, dice la literatura, que es casi que patognomónico de esta enfermedad del RAO cuando encontramos estas espirales de moco gasificado, que se les dice de esta manera. Vamos a ver. ¿Cuál sería el tratamiento o cómo abordamos este tipo de casos? Esto es muy importante. Lo primero y lo más importante, y por favor apréndanselo, es el control ambiental, porque de nada sirve que podamos estabilizar a un paciente si va a ir al mismo lugar en donde le fue causado el problema. Es una cosa alérgica, ¿verdad? Es una cosa de la reacción que tiene el organismo a los entornos, y si no controlamos el ambiente, va a volver y se va a hacer más crónico y va a tener cada vez menos respuesta al tratamiento. Entonces, eliminar el heno polvoriento, ¿verdad? Normalmente donde se encuentran todas estas esporas de aspergillos, usar dietas peritizadas, muchas veces rehidratadas, ¿verdad? Que pueden generar una mejor. Y en algunos casos, cuando no se puede darle pasto verde, entonces se considera remojar la paca durante bastante tiempo, unos 20 minutos bajo el agua, y luego se saca y se le da al caballo, ¿verdad? Es muy importante controlar el ambiente y todo lo que tenga polvo, ¿verdad? Entonces, esto a la gente se le olvida y ve que el caballo mejoró mucho con el tratamiento y vuelve a lo mismo, y entonces es una cosa de no acabar. Es un pleito eterno que uno tiene con los propietarios cuando uno diagnostica esta patología. Lo otro que en realidad reduce la inflamación, son los corticosteroides, ¿verdad? Responden muy bien a la dexametasona, pero vean por favor la dosis. Vean, yo lo veo todos los días con los colegas que dan tratamientos de dexametasona a una dosis extremadamente baja, porque en caballos, de manera empírica, hemos aprendido a ponerle a todo 10 de Napsin, 10 de Tolfen, 10 de 20-20. Bueno, el 20-20 ya la gente empieza a ponerle un poquito más, pero aún así lo ponen subdosificado. Pero la dexametasona que encontramos en el país, para que alcance un caballo 400 kilos, son a 0,1 miligramos por kilo, normalmente son 20 ml, y tiene que ser como mínimo por 3 días. Entonces, estos caballos en donde le ponen un solo día y 10 de dexametasona, no estamos haciendo nada más que causarle los daños colaterales que causan todos los corticosteroides en los organismos, ¿verdad? Que son el riesgo de las glándulas suprarrenales y los problemas de la aminitis. Entonces, si ya de por sí lo vamos a exponer a esos riesgos, tiene que valer la pena y tenemos que instaurar una terapia donde veamos mejoría. El corticosteroide se puede usar tanto sistémico como en aerosoles. Sin embargo, para usarlos en aerosoles se ocupa un equipo especial para las nebulizaciones, y también son medicamentos que son significativamente el costo. Entonces, a veces se nos dificulta estar haciendo siempre las nebulizaciones, pero responden muy bien, sobre todo los que son con fluticasona, en donde el corticosteroide en esta administración prácticamente reduce a cero los riesgos
de generar inmunosupresión, de generar laminitis, de generar Cushing o cualquier otro tipo de problema endocrino. Sin embargo, tiene la implicación esta de que es costoso y que hay que tener la nebulización, que implica también que el veterinario esté presente. Entonces, normalmente lo que usamos es dexametasona. Y lo otro que usamos son broncodilatadores, que normalmente hay un abordaje de rescate y de mantenimiento. Pueden ser agonistas beta 2, albuterol en aerosol, clenbuterol, que normalmente lo que hace es que relaja ese músculo liso por 12 horas, ¿verdad? Es un poco mejor, pero tiene una gran limitante, que es que el clenbuterol cuando se usa por tratamientos prolongados empieza a dejar de tener efecto, ¿verdad? Por una falta de los receptores. Y bueno, hay una opción de un anticolinérgico que es el Buscopan, ¿verdad? O la buscapina, que funciona muy bien en este tipo de casos. Al igual que como lo hace con los espasmos en un síndrome abdominal agudo. Del asma o el RAO, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo no, doc. Profe, Sí. yo lo que tengo, la pregunta es porque la dexametasona tendría el 2% o porque es que sería 20, porque si multiplicamos 0.1 por 400 kilos me daría 40, ¿verdad? Vea, Entonces, la dexametasona en Costa Rica viene a 2 miligramos por ml. Entonces, si lo ponemos en una dosis de 0.1 miligramos por kilo, para un caballo de 400 kilos me dan 22 ml. Lo tengo aquí, si quieren ahora se los paso, pero ahí pueden hacer los números. gracias, profe. Esta enfermedad también es común en caballos de carrera. A veces es poco diagnosticada. Si no es con endoscopía, cuesta mucho diagnosticarla, a menos de que sea muy fuerte el sangrado, pero normalmente esto ocurre por un aumento en la presión arterial pulmonar, ¿verdad? Esto ocurre durante el ejercicio máximo del caballo y por lo tanto hay una falla de la pared capilar y causada por el estrés que genera este aumento de la presión transmural, ¿verdad? Causando una hemorragia alveolar y normalmente esto se identifica más en la parte de los lóbulos caudodorsales de los pulmones, ¿verdad? Entonces, estos casos normalmente la manera de diagnosticarlos es con la endoscopía, ¿verdad? Y se categorizan en 4 grados. Ahí vemos al lado izquierdo cómo se categorizan según el grado de sangrado que tenga. Y cuando ya hay un daño crónico, ¿verdad? Y considerable, o un diagnóstico tardío, ya encontramos macrófagos eosinofílicos cuando hacemos un lavado bronquioalveolar. Más o menos esto ocurre en 14 días después de haber generado el sangrado. Normalmente se maneja la furosemida, pero es una vamos a ver, eso es lo que dice la literatura, pero en la práctica no se puede usar porque está dentro del, ¿cómo se dice? Cuando alguien sale pegado con un fármaco que los atletas les hacen para que puedan competir. El doping. Entonces la furosemida sale en el doping de los caballos, entonces pues es una cosa que tampoco se puede usar porque tiene otros efectos que podrían ayudarle también a desempeñarse mejor como que los otros, entonces lo prohíben. Entonces es como que en realidad no se usa. Entonces estos caballos sangradores en el hipódromo, lo que hacen es controlarlos y darles periodos de descanso.
Y ahora vamos a hablar, digamos, de las infecciones de las vías respiratorias bajas, que normalmente terminan siendo parasitarias o bacterianas. Entonces, las neumonías y pleuroneumonías bacterianas, al igual que en todas las demás especies, tienen una fisiología de infección oportunista. Entonces, algo falló en todos los mecanismos que vimos de defensa que tiene el organismo o en el aparato respiratorio, ¿verdad? La depuración del escalador mucociliar, ¿verdad? Alguna característica relacionada a esto siempre son los caballos que tienen un transporte, ¿verdad? Que esos caballos que van para el tope aireándose y llevan todo el viento en la cara, normalmente están propensos a que esto ocurra, ¿verdad? Llevan la cabeza en alto, el caballo cada cierto tiempo debería poder bajar la cabeza, eso le ayuda a que el escalador mucociliar barra todos los patógenos y ayude a eliminar todo eso. Entonces es característico de los caballos que han pasado por un transporte largo. Y los signos clínicos normalmente están asociados a fiebre, letargo, dolor de la pleura, o abducción de los codos, un sonido de matidez, eso es el sonido mate, ¿verdad? Cuando es ventral a la percusión, y los ruidos atenuados. O sea, quiere decir que ahorita vamos a hablar un poco de lo que se ausculta, pero en realidad, si lo detectamos al inicio, se oye un roce pleural, pero si esto pasa a otro rango, luego ya no se escucha nada y es porque ya hay un derrame pleural ahí. Los abscesos pulmonares, también muy, muy característicos de los potros con rodococos. Y eso es más raro en adultos, pero normalmente puede ocurrir también una pleuroneumonía por esta razón. Y las neumonitis parasitarias, normalmente el Dictocalius artifeldi y las larvas parasitarias de Parascorisequorum. La infección transmitida por el pastoreo ocurre con burros y mulas normalmente, que son huéspedes naturales. Y en la clínica hay pérdida de la condición corporal, hay tos crónica, pobre respuesta a los antimicrobianos y requiere una terapia antihelmíntico combinada. Normalmente son casos raros pero complejos cuando se diagnostican. Entonces vamos a pasar ahora a la evaluación física, ¿verdad? Los patrones de esfuerzo y la auscultación. Entonces, cuando vemos un patrón obstructivo en condiciones generales o a grandes rasgos, puede ser patognomónico según si el ruido es inspiratorio o expiratorio. Entonces, cuando hay un ruido inspiratorio, que normalmente acompañado de un ruido audible, ¿verdad? De una dificultad marcada para inspirar, esto se escucha como un ronquido y evidencia una enfermedad dinámica de las vías respiratorias altas. Normalmente esta presión negativa colapsa los tejidos y genera este ronquido, ¿verdad? Los ruidos expiratorios que generan igual un esfuerzo para sacar el aire, entonces lo que hacen es una línea de esfuerzo, ¿verdad? En la parte del abdomen, que es como tratando de empujar el aire hacia afuera. Y esto es característico más bien de condiciones como lo que hablábamos del RAW, ¿verdad? Que podrían estar más relacionadas a este tipo de patrón obstructivo. Entonces vean que hasta eso es importante, ver cuándo está teniendo la dificultad, a la hora de que inspira o a la hora de que expira. Normalmente patrones de respiración rápida y superficial están más asociados a pulmones rígidos, ¿verdad? Con atelectasias o zonas de fibrosis, ¿verdad? Dolor de la pleura, una pleuroneumonía, que normalmente están más caracterizados por esta condición de la respiración rápida y superficial. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, que es normal. La frecuencia normal de respiración de un caballo en reposo debe ser de 8 a 12 respiraciones por minuto. Entonces, me pasa comúnmente con muchos de ustedes, bueno, yo espero que ya no, pero que les digo, ¿cuánto está la respiratoria? ¿Está normal? 1 por segundo. Y ahí no es normal. O sea, el caballo en realidad, cierto, o sea, se agita cuando lo agarran de la cuadra, está nervioso porque lo manipulan,
pero hay que dejarlo que el caballo esté en reposo absoluto y verán cómo la función respiratoria en realidad desciende bastante. Entonces, caballos costarricenses de paso que son nerviosos, los vemos agitados, pero hay que dejarlo que se calmen y en realidad tomamos esos parámetros cuando el caballo está en verdadero reposo. ¿Qué es lo que tenemos que auscultar? Bueno, hay muchos ruidos que se auscultan, pero vamos a enfocarnos en las crepitaciones, que normalmente son sonidos cortos, explosivos. Esto podría asemejar, por ejemplo, el ruido que hace el papel celofán cuando ustedes lo arrugan, ¿verdad? Que anteriormente la literatura decía que lo que pasaba era que habían como burbujitas, como si hubieran burbujas, ¿verdad? Cuando uno lo escucha. Como si escucharan hervir el agua, ¿verdad? Pero no, normalmente esto se debe a que estas proteínas que les decía hidrofóbicas, que intentan mantener el alvéolo abierto, a ratos lo logran distender y a ratos el alvéolo se pega. Entonces este sonido que genera esto como que hay un exceso de moco, ¿verdad? O de material que genera que el bronquio se cierre, cuando se distiende empieza a generar ese sonido de las crepitaciones. Y lo otro que ocurre son las silivancias, que las sibilancias, perdón, que normalmente son el sonido que causa el paso del aire por un conducto estrecho, ¿verdad? Que normalmente indican como un silbido, ¿verdad? Y como una flauta, por ejemplo, no tan estridente, pero sí se escucha claramente. Y sobre todo, el caballo está relacionado a las asmas y es cuando el caballo le cuesta sacar el aire, ¿verdad? Los otros sonidos que podrían ser los roces pleurales, ¿verdad? Que eso ocurre cuando hay una inflamación de la pleura y esos son sonidos muy sonoros. O sea, dentro de lo que tenemos que saber es que cuando nosotros ocultamos un caballo, lo normal es que no se oiga nada, que oigamos muy poco. Y entonces yo veo como la gente a veces, como para no preguntar, dice, ¿cómo está el caballo? Bien, bien. Pero por dentro está diciendo, no escuché ni mierda. Pero es normal no escuchar nada, entonces, o escuchar muy poco, ¿verdad? Si tenemos atención, vamos a oír la respiración, pero cuando el caballo genera mucho ruido, más bien vamos a tener problemas de algún tipo. Entonces hay que identificar cuál es el sonido que estamos escuchando para ver a qué podría estar relacionado. Entonces, estos roces pleurales normalmente generan mucho ruido y escuchamos como una lija sobre otra. Y lo último que vamos a ver es la percusión torácica, que genera un sonido importante para cuando sospechamos de líquido. Entonces, el paso de la resonancia, la matiz, es como cuando uno empieza a tocar la madera y llega un momento está muy sólido o está muy gruesa y ya no se escucha igual. Y lo mismo pasa en digamos, un pulmón sano está lleno de aire y el aire es un aislante del sonido, ¿verdad? Entonces, por eso es que no vamos a escuchar una gran cosa. Pero cuando encontramos una zona de consolidación, ¿verdad? O sea, el pulmón deja de estar airado, sino que más bien se consolida por una infección o por lo que sea, por un tumor, va a transmitir mejor el sonido. Tiene que haber es una cuestión de cómo viaja el sonido. Entonces, cuando hay un derrame pleural, ¿qué es lo que pasa? Se llena de líquido. Entonces, cuando hacemos una percusión, vemos cómo ese sonido es mate, ¿verdad? Es un sonido macizo. Y lo otro sería un sonido hueco, ¿verdad? Donde hay aire. ¿Queda claro, más o menos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sabe para ver una cosa? Nada más. Es que aquí me suena algo, pero yo no sé si es que hay alguien queriendo entrar. Solo a mí me suena. Bueno. Y entonces, como les decía, cuando no se escucha nada,
a veces y estamos dudosos, entonces existe una cuestión que se llama la bolsa de reinhalación, que eso no es más que una bolsa plástica. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Lo que hace es que el caballo empieza a respirar el mismo dióxido de carbono que exhala. Esto hace que se acabe el oxígeno. Y entonces eso envía una señal al cerebro de que el caballo tiene que respirar más fuerte porque le está haciendo falta el oxígeno. Por lo tanto, los sonidos de inspiración van a ser más sonoros porque hay más volumen de aire queriendo entrar. Entonces, esto exacerba cualquier tipo de estertor que queramos escuchar. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos usar la bolsa? Hasta que el caballo se empiece a poner incómodo. Hay caballos que no nos toleran esa bolsa en la cara porque es por su carácter, ¿verdad? Pero en la mayoría, si lo hacemos poquito a poco, nos va a permitir este tipo de cosas. Vean que, o sea, no es taparle las narices al caballo, es que él respire el mismo dióxido de carbono que está exhalando. Y entonces en ese momento empezamos a auscultar. Sin embargo, el verdadero ruido va a venir cuando quiten la bolsa. Cuando la bolsa se retira es cuando en realidad la bocanada de aire es grande y se infla por completo el pulmón y llega el pulmón a las zonas más distantes de los alvéolos y ahí es donde podemos asegurar y ver todos los campos pulmonares con mayor facilidad. Entonces, en resumen, cuando... Doctor, una pregunta. Sí. Perdón, pero digamos que en un caso yo ejercito el caballo y cuando lo ejercito lo detengo y le tomo, él va a venir respirando profundo, va a venir haciendo bocanadas de aire. Ahí también me podría presentar, ¿no? O no podría ahí en este caso. Sí, sí, también. A veces, digamos, dificulta porque si es no sé, las condiciones que quieran, que no pueden moverlo, ¿verdad? Porque no está el montador, porque no hay dónde, porque no, entonces pueden usar esta otra forma. Sin embargo, bueno, hay que sacar tiempo también para que el caballo se agite lo suficiente. Entonces, y aún así, cuando él para, pues es cuando empieza a descender la respiración. Entonces, no estamos como auscultando en el momento de mayor inspiración, como si lo podemos hacer cuando quitamos la bolsa y es... Inclusive yo tenía un profesor que me decía, es la primer bocanada de aire la que se escucha, las demás ya no sirven. Cuando quitas la bolsa, tienes que estar atento, que ese es el momento que tienes que oír. Entonces es como para intentarlo de una o de otra manera. Pero también cuando el caballo viene agitado, claro que tiene más necesidad de respirar fuerte, por lo tanto vamos a escuchar más cualquier ruido respiratorio. Entonces, cuando, digamos, la categorización de estos ruidos pueden ser el estridor, el crujido o el rugido, el ronquido y el aleteo. Entonces, vemos como el estridor, que en una fase inspiratoria, ¿verdad? Evidencia que el mecanismo biomecánico que está fallando es por estrechamiento, ¿verdad? De la luz. Y normalmente eso está relacionado a las parálisis laríngeas, a las condritis aritenoideas o a masas, ¿verdad? Cuando hay un rugido, ¿verdad? Que normalmente es menos fuerte que el estridor, entonces hay una falla de la abducción cartilaginosa, entonces sería una hemiplegia laringea normalmente, ¿verdad? No, esto igual se tiene que llevar a una endoscopia para hacerlo. Y cuando hay un ronquido en una fase inspiratoria y expiratoria, se puede ver más a una resistencia unilateral, ¿verdad? Cuando encontramos una masa en un seno nasal o algún objeto, un cuerpo extraño, lo que sea, que está generando una disminución por uno de los lados, entonces el aire entra por donde hay menos resistencia, pero sí genera un sonido, ¿verdad? Y eso entonces podría estar relacionado a obstrucciones de los conductos nasales, pólipos o hematomas. Lo que les decía del aleteo, que es esta condición que genera el desplazamiento dorsal del paladar blando, ¿verdad? Que es la vibración del tejido blando en la corriente de aire, ¿verdad? Que podría estar relacionado o ser característico de esta patología. Ahora, ¿cómo podemos llegar a diagnósticos? ¿Cuál es el arsenal diagnóstico que tenemos? Bueno,
Ya vimos que para algunas patologías la endoscopía en estática y en dinámica pues va a ser la prueba de oro, la que al final nos termina diciendo cuál es la patología que está existiendo y nos puede ayudar a categorizarla, a ponerle un nombre y apellido, ¿verdad? Tenemos la limitante que la endoscopía en dinámica en Costa Rica es muy limitada. No tenemos hasta el momento, en mi conocimiento, los endoscopios que tenemos no son portátiles, ¿verdad? Como para ponérselos al caballo, ni tenemos banda de caminadora, entonces cuesta hacer esto, pero muchas veces termina siendo una limitante para los diagnósticos. ¿Cuándo vamos a usar una radiografía? Bueno, en patrones, digamos, como alveolares o bronquialveolares, ¿verdad? Cuando tenemos algo más que sospechamos de una consolidación del parénquima pulmonar profundo o el mediastino, entonces ahí tienden a ser un poco más diagnósticas. Sin embargo, en los caballos, el tórax, al ser tan grande, muchas veces, según el aparato de rayos X, no nos permite la profundidad que quisiéramos. En potros funciona bien y diagnosticamos también abscesos, ¿verdad? Por ejemplo, con radiografía, pero es una condición que a veces cuesta. El ultrasonido, pues es el ideal, ¿verdad? Para las lesiones superficiales, para la consolidación, para ver abscesos, para la evaluación del líquido pleural, ¿verdad? En pleuroneumonías. Y normalmente si ocupamos en caballos una sonda sectorial de por lo menos 5 MHz que dé una profundidad de unos 10 a 15 centímetros. En Costa Rica todavía no tenemos una resonancia magnética ni un TAC para caballos, pero en potros podemos usar el de perros, entonces eventualmente podemos también diagnosticar patologías obstructivas de la cabeza, las vías respiratorias altas. En la tomografía sigue siendo o es la mejor manera de ponerle abordajes y ver implicaciones de los aumentos de volumen y masas. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Además de todo lo que es imagenología, vamos a hacer muestreos y esto es muy valioso para muchos diagnósticos importantes. Entonces, los aspirados transtraqueales y los lavados bronquialveolares. Entonces, ¿cuándo está indicado uno y cuándo está indicado el otro? Entonces, un aspirado transtraqueal lo vamos a hacer cuando tenemos una sospecha de infección, ¿verdad? Normalmente, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué un aspirado transtraqueal y no un lavado bronquialveolar en una sospecha de infección? Bueno, vamos a explicarlo, digamos, claramente, por si la palabra, digamos, no, por sí solo no lo explica. Un aspirado transtraqueal se ingresa como sobre la piel, ¿verdad? Se pasa a la tráquea con un catéter y hay una sonda que entra a la tráquea y es por medio de esa sonda que vamos a obtener la muestra. En un lavado bronquialveolar, entonces hay una sonda que se mete por la nariz, que baja hasta la tráquea y pues ahí se busca las bifurcaciones más profundas que se puedan y ahí es donde se insufla o se mete el líquido, que normalmente es solución salina estéril, y se vuelve a recuperar para hacer un barrido celular y poder analizar lo que encontramos ahí. Ahora, quiero que alguien piense un poquito y que me diga por cuándo usamos cada uno, o sea, por qué no todos los hacemos por la nariz. Yo considero, doctor, que cuando vamos a revisar, porque las vías aéreas, la cavidad nasal va a contener bacterias, ¿verdad? Entonces, ya eso me daría falsos positivos, porque vayan a hacer un cultivo microbiológico donde me va a crecer. Muy bien, ahí tiene el punto de Roger, el más carga de todos. Exactamente, eso es. O sea, cuando
usamos un aspirado transtraqueal cuando ocupamos obtener una muestra estéril, ¿verdad? Cuando no podemos contaminarla, ¿verdad? Entonces el propósito de hacer un lavado transtraqueal muchas veces es tomar una muestra para enviar a cultivar, ¿verdad? Y hacer un antibiograma y poder dar el antibiótico que queremos específico, ¿verdad? Entonces cuando sospechamos de una infección, normalmente este es el examen que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿para cuáles otros casos usamos un lavado broncoalveolar? Bueno, para el asma, ¿verdad? Para la hemiplegia laringea no es es una cuestión más mecánica, pero para la fibrosis, por ejemplo, podríamos encontrar ahí algún propósito citológico. Y bueno, también cuando hay hemorragia inducida por el ejercicio, podemos obtener también una muestra donde vamos a ver ahí claramente residuos de esa patología. Pero principalmente para el asma, ¿verdad? Es donde podemos obtener estos son los valores de los promedios de la citología normal que vamos a obtener, que vamos de un 50 a un 70% de macrófagos, linfocitos de un 35 a un 40, o neutrófilos de un 5%. Y normalmente es el que estaba aumentado, los neutrófilos, y eso no se evidenciaría normalmente una inflamación severa y crónica, y normalmente está relacionado siempre a un RAO, ¿verdad? Una obstrucción recurrente de las vías aéreas. Entonces, como tratando de ver el resumen, cuando encontramos un signo principal, además de una condición asociada, por ejemplo, el ruido expiratorio agudo, además de una intolerancia al ejercicio, vamos a tener una sospecha diagnóstica principal de atrapamiento epiglótico, desplazamiento dorsal del paladar blando o hemiplegia laringea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, vamos a utilizar una endoscopia dinámica para poder diagnosticarlo. Todas son patologías de la restricción respiratoria. Cuando encontramos un signo como tos crónica, esfuerzo respiratorio, y una línea de esfuerzo, eso nos hace sospechar de asma severa equina, o sea, el RAO, y ¿qué vamos a utilizar como diagnóstico? Bueno, podemos usar el lavado bronquialveolar, si encontramos más de 5% de neutrófilos, o podemos poner de una vez el tratamiento, ¿verdad? Hay otra cuestión que podemos intentar antes de los corticosteroides, que es lo de la buscapina. ¿Por qué la buscapina funciona tanto? Porque los bronquios están envueltos de musculatura lisa, y la buscapina lo que hace es que relaja la musculatura lisa, entonces el caballo respira mejor. ¿Qué es el problema? Que dura muy poquito, pero como diagnóstico nos podría ayudar. Entonces, si responde muy bien a la buscapina, entonces vemos, bueno, pues puede ser un RAO. Entonces, el siguiente paso pues, va a ser ya una modificación ambiental extrema y el uso de corticosteroides para sacarlo de la crisis. Entonces, imaginemos que tenemos fiebre, abducción de los codos y un sonido mate en la parte ventral a la percusión. Normalmente vamos a sospechar de una pleuronemia bacteriana o un derrame pleural. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? ¿Cómo vamos a llegar a ese diagnóstico? Por un ultrasonido, un aspirado transtraqueal para cultivo. Si encontramos sangrado transtraqueal o epistasis leve tras el ejercicio, sospechamos de una hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Vamos a llegar al diagnóstico mediante una endoscopía. Si encontramos hipoxemia severa, una respiración superficial restrictiva, y nódulos en una radiografía, vamos a sospechar de una neumonía intersticial. Y bueno, podemos tomar biopsia, pero normalmente sospechamos de secuelas de cuestiones por herpes virus, que es una de las cosas más lógicas. Entonces, para ir terminando, chicos, porque ya seguro están cansados, vamos a poner un caso clínico. Entonces, un caballo que tiene un transporte de larga distancia, y en el examen físico encontramos signos generales como fiebre, letargo, falta de apetito, aumento de esfuerzo respiratorio,
Abducción de los codos hacia afuera. A la auscultación se detectan ruidos pulmonares atenuados o ausentes, especialmente en las zonas ventrales. Cuando hacemos percusión, revela una matidez ventral, o sea, un sonido sordo. ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Se durmieron? De No, acuerdo a pero lo que hemos visto, aquí estamos, podríamos. doctor, analizando. ¿Sabe? A ver, ¿quién me está hablando? Es que no puedo ver a nadie aquí. Roger es. Sí, lo que dije es que estamos analizando, que aquí estamos, que no estamos dormidos, pero estamos Ok. analizando la situación. Ok, imagínense el cuadro. Entonces, recuerden siempre, lo más importante siempre empieza por la historia clínica. Entonces, ¿qué patología está relacionada a esto del transporte de larga distancia? Inmunosupresión, estrés. Ajá. ¿Y qué patología de las que vimos dijimos que está relacionada a Creo que esto? era como la pleuroneumonía. Ok, entonces Era la sospechamos. parte de la abducción de los Ajá, codos, creo. exacto, y ves que aquí lo dice. Auscultación, bueno, dice, presenta fiebre, letargo, falta del apetito, aumento de esfuerzo respiratorio y abducción de los codos hacia afuera. Tal vez hacer como un tipo de cultivo porque presenta fiebre. A Ok. ver si... Lo que pasa es que ese caballo se está ahogando, ¿verdad? Entonces, yo creo que el cultivo va a tardar. Necesitamos hacer algo antes. Entonces, sí, Ultrasonido. ajá, muy bien. Entonces, ocupamos corroborar ese diagnóstico. Vamos a hacer un ultrasonido y vemos esto. ¿Qué hay ahí? Líquido libre. Líquido libre, ok. Un aspirado. Entonces, ese caballo se está ahogando porque está con un derrame pleural, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un aspirado. Hay que Drenar ese drenar líquido. ese líquido. Entonces, se hace una toracocentesis y se hace un drenaje del tórax, ¿verdad? Y normalmente es un proceso que se tiene que hacer de manera séptica, estéril, que se hace con una... Ay, ya se me vinieron todos los videos. Es impresionante la cantidad de líquido que puede haber en el tórax de un caballo. Eso iba a preguntar que cuánta cantidad puede salir de eso, no sé. Vi un caso en México, cuando estuve en el hospital, que a un caballo le drenamos en un abordaje inicial, que no se debe hacer de manera rápida, pero se debe hacer de manera paulatina, sobre todo cuando tiene tanto, y durante 3 horas le estuvimos sacando y le drenamos 20 litros de líquido del tórax. Profe, ¿y cuánto sabe uno qué tanto sacar y qué tanto no? O sea, ¿o en qué? Hay que sacar todo lo que se pueda, y de hecho esto tiene una válvula de un solo sentido para que no entre aire y se mantenga la presión negativa del tórax, pero lo que no se puede hacer es de manera rápida, entonces hay que hacerlo paulatinamente. Usted ve que ya sacó un par de litros, entonces se detiene y empieza a hacerlo. Cuando está saliendo muy rápido, a veces no sale tan rápido, y entonces él mismo empieza a gotear. Esa válvula de un solo sentido mantiene que eso se esté drenando mientras esté ahí. Vea que tiene una sutura de una sandalia romana que mantiene el tubo en esa parte para que se siga drenando. Y eso tiene que mantener eso mientras el caballo siga juntando líquidos, mantener el tubo ahí para seguir drenando. Entonces ahora sí, ya nos aseguramos que había líquido, ya hicimos la toracocentesis y vamos entonces a ahondar en el diagnóstico. Tenemos que ahí hay una pleuroneumonía, pero queremos saber qué bicho es el que nos está matando al caballo. Y entonces vamos a hacer un lavado trastraqueal. Entonces en esto consiste, igual se debe hacer de manera estéril, y se introduce la sonda, se insufla un balón y también se mete líquido y se recupera. Esto se envía al laboratorio. ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro caso.
Bueno, ya vemos, el tratamiento va, digamos que va a consistir en antibióticos según el antibiograma. Podemos empezar con antibióticos generales, normalmente algo que tenga un buen espectro, ¿verdad? Y luego vemos a ver si tenemos que cambiarlo o no, o subir la concentración o la dosis, pero son caballos que le urge ponerlos en un tratamiento antibiótico. Sí. En este caso no se usan diuréticos. Lo que pasa es que el diurético va a mover mucho líquido y aumenta la función renal. De por sí el caballo va a necesitar fluidos, entonces lo obligamos mientras tengamos el tubo traqueal, torácico, el líquido se va a estar drenando por el tórax. Ese tubo puede tardar ahí, puede estar ahí varios días hasta que ya no se siga juntando el líquido. Lo que se puede, al ser tanto volumen de líquido lo que el caballo junta, no es como que el diurético vaya a asegurar que por sí solo él pueda eliminar ese líquido. Entonces, mientras ya tengamos permeable ese tubo, por ahí se va a estar drenando. Este otro caso, vamos a ver, hay un caballo macho castrado, 14 años, una tos crónica, intolerancia al ejercicio, exposición a polvo, heno de mala calidad, estabulación prolongada. Signos en reposo, dificultad respiratoria evidente, caracterizada por un marcado esfuerzo respiratorio y el uso excesivo de la musculatura abdominal, o sea, la línea de esfuerzo. A la auscultación escuchamos estertores y sibilancias. La percusión del tórax se puede relevar un campo pulmonar agrandado debido a la hiperinsuflación alveolar. Entonces, ¿de qué sospechan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo abordamos esto? Se sospecha, bueno, de RAO. Entonces, ¿qué hacemos? El manejo ambiental es lo más importante. Ok, pero pongámonos muy fancies. Sí, sería ponerle ahí un broncodilatador para ayudarle también. O corte. Sí, ya están ustedes en la fase del tratamiento, ¿verdad? Entonces estamos dando por hecho que sí es RAW, pero ¿cómo lo justificamos? Imagínense que tienen que dar un diagnóstico muy acá. ¿Cómo justificamos el tratamiento? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la prueba de laboratorio que hay que hacer? Bueno, aquí está el video de enseñarles el caballo cómo estaba. Vean el caballo cómo tiene una respiración totalmente abdominal, con mucho esfuerzo. Vean cómo dilata los hollares. No sé si se ve. No se ve muy bien, ¿verdad? Ahí. ¿Cuál prueba hacemos? Un lavado broncoalveolar, ¿no? Correcto, eso es. Y entonces, esto es un lavado broncoalveolar. Es una sonda Foley larga que tiene un balón. Es que se introduce por la nariz. Se puede hacer con un endoscopio también, pero si no, se puede hacer también con una sonda. Entonces, bueno, ahí no aparece, pero se lava bien el orllar también para no llevar bacterias hacia adentro. Se puede poner lidocaína cuando el caballo tose, porque estamos pasando por toda la tráquea, hay mucho estímulo de la lidocaína, ahí se está inflando el balón con aire. Aquí es importante asegurarse que estamos en un bronquio secundario, hay que ir lo más profundo posible. Ahí se infló el balón y se hace la succión. Se insufla la solución salina. Y se recupera inmediatamente.
Esto debe ser rápido porque el líquido migra rápidamente y hay que tratar de dejar lo menos posible allá adentro. Ok. Entonces, en la citología de la ova bronquialveolar tuvimos un hallazgo de una muestra inflamatoria neutrofílica marcada por un 35 de neutrófilos, imagínense, y normalmente deben haber 5%. La morfología celular, los neutrófilos suelen ser degenerados, no hay evidencia de sepsis. Y el moco, es común observar el moco abundante en ocasiones, estas espirales de Cruzman que hablábamos, que son como ese moco seco denso, que es característico de esta enfermedad. El tratamiento, ahora sí, todo lo que ustedes dijeron, el manejo ambiental básico, necesario y de primero. Yo les soy sincero, me he topado con mucha gente con la que yo sé que no voy a poder trabajar porque no van a hacer caso. Y esos son caballos destinados a un Cushing porque les van a poner corticosteroides toda su vida. Y yo entiendo que a veces no es fácil, pero es importante que el propietario entienda, porque es muy fácil echarle la culpa al veterinario. O sea, que el veterinario no lo cura, o nada más viene y lo inyecta y está bien, pero ya luego vuelve. Pero no hacen y uno llega, ojalá sin avisar, y encuentra todo el polvo y todo lo que le ha dicho que no debe haber, está ahí junto y no vamos para ningún lado con eso. Entonces, indispensable manejo ambiental. Lo que les hablaba de los corticosteroides, la dexametasona a 1 miligramo por kilo, y los broncodilatadores, ya esto lo habíamos visto. Y por último, este es un videillo ahí que venía, lo voy a poner ahí por varas, pero es como para los chiquitos de escuela. ¿Se oye? No. ¿No se oye? No se escucha. Bueno, todo el mundo se pierden de mucho. Bueno, chicos, ya es tarde, qué pena. Según yo iba a ser rápido. Bueno, entonces, esto sería lo que tenía yo preparado para ustedes hoy. Las disculpas del caso, pero ya uno le da por hablar. ¿Qué les iba a decir? El examen es de hoy en 8. ¿Quién hace falta hacer horas? ¿Todos ya están? Sí, profe, yo sí. Okay, Creo, eso creo. Entonces, llévense la hojita de las prácticas para el día del examen, como es acostumbrado, tratar de darle la nota de una vez. Estudien bastante para que salgan bien, nada les cuesta. Profe, hay que llevarles a hoja en físico, se le puede mandar por correo o el WhatsApp. Vea, lo importante es que la lleven, porque ustedes se hacen los rusos y ahorita se la mando y anda uno allá atrás de ustedes, como si a uno es el que le importara. Pero si la quieren tener y me la mandan ahí en ese momento, no importa, pero lo que no quiero es que lleguen ahí sin la hoja y luego me digan que y yo tengo que pasar las notas y ya no pude y ya se me olvidó después. Entonces, lo importante es que las lleven en físico, en virtual, en como les dé la gana, pero llévenlas. Ok, profe. Bueno, que les vaya bien. Chao, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, profe.